Con todo gozo y alegría y en la paz de Dios estamos aquí saludándole este domingo 10 de abril del 2022 por medio de estas redes sociales, el Facebook y el YouTube, con los cuales estamos en la comunión con ustedes, pero mayormente en la comunión del Espíritu Santo. El saludo de hoy está dado en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1, parte B y 2. A los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. El tema de hoy tiene por título La palabra en el Evangelio y vamos a leer capítulo 5 de Juan, nos vamos hasta allá, versículo 24. Y dice la escritura de esta manera: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El tema de hoy va a quedar exclusivamente a explicar acerca de lo que el Evangelio y en el Nuevo Testamento se dice de la palabra. Y no incluye más que quizá algunas citas sencillas el Antiguo Testamento, porque sería sumamente amplio y me saldría yo del objetivo de este tema. Bien, hecha esta aclaración, continuamos. El propósito de esta enseñanza es dar a conocer la importancia y el valor de lo dicho, del pensamiento expresado, de las declaraciones hechas por nuestro Señor Jesucristo, que establecieron la doctrina del Evangelio del Reino como palabra de Dios, trayendo sobre todo discípulo un sinnúmero de bendiciones, pero especialmente la salvación en toda su plenitud, así como la vida eterna. La palabra comunicada por nuestro Señor Jesucristo trascendió sobre los apóstoles, los cuales edificaron la iglesia de Jesús, fundándola en Cristo Jesús como roca y en la palabra de Dios enseñada por Él. Demostraremos que las escrituras del Nuevo Testamento, Hechos del Espíritu Santo, todas las epístolas y el Apocalipsis manifiestan el pensamiento y las declaraciones comunicadas por el Señor Jesucristo. Esta debe de ser la línea a seguir hoy y mañana por los discípulos y siervos constituidos por Jesucristo como cabeza de la iglesia, Señor y Dios. Bien, vamos ahora a empezar todo lo que está escrito de la palabra en el Evangelio, en Hechos de los Apóstoles, en las epístolas y en Apocalipsis. Juan 3, 34. Y dice la escritura así: porque el que Dios envió, Jesús fue enviado por Dios, las palabras de Dios habla. Así es que Jesús habló palabras de Dios, pues Dios no da el Espíritu por medida, y todo esto también porque es el Espíritu el que trae la palabra y el que llenó de palabra todas las escrituras. Jesús, entonces llegamos a la conclusión, habla que palabra de Dios. La palabra en el Evangelio es palabra de Dios. Tenemos que empezar a tener esa certidumbre, esa seguridad, porque de esta manera nos va a hacer mucho más como incentivo y como motivación más fácil obedecerla. Vamos a Juan 7, 16 y 17. Estamos ahorita tratando de dejar comprobado lo que hace rato establecimos como el propósito de esta enseñanza. Juan 7, 16 y 17. Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. La doctrina, es decir, la enseñanza de Jesús, los pensamientos de Jesús, sí, que él expresó sus declaraciones, como dijimos hace un momento,
La doctrina pues de Jesús procede de Dios, procede de Dios, expresa la voluntad de Dios para hacerla, ya que lo hablado por el Señor Jesús viene de Dios. Es decir, la fuente de la palabra dada por Jesucristo es Dios mismo. Acabamos de leer y volveremos a pensar en Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esta aseveración declarada por Jesús habla de varias cosas. El oír su palabra me da la vida eterna. Esto sería un resultado contundente. El oír su palabra me da la vida eterna y me libra de la condenación. Eso es lo que está aquí hablando el Señor Jesucristo. Dijimos que íbamos a tratar de dar a conocer la importancia y el valor de lo dicho, de la palabra en el Evangelio, la palabra de Dios emitida por el Señor Jesucristo. El oír su palabra me da vida eterna y me libra de condenación. Ahora nos vamos hasta la carta de Pedro. Los voy a tener como siempre viajando en las escrituras, pero hoy casi exclusivamente, aunque hay algunos versículos, en el Nuevo Testamento. Primera de Pedro 2, 7 y 8. Para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Bien, vamos entonces a comentar, ¿sí? Y juntamente, antes de comentar, leeremos Efesios 2:20. Acompáñeme para completar lo que venimos en esta hora tratando de compartirles a ustedes. Y estamos en Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, los apóstoles, juntamente en este caso, como dice Efesios 2:20, con los profetas, pero vamos a ver directamente quienes hicieron esta obra fueron los apóstoles, fundaron la iglesia y la edificaron de acuerdo a la palabra dicha por Jesús en el Evangelio. Y de esta manera nosotros vemos que no debemos de ninguna manera de desechar, sí, esa palabra que el Señor nos ha entregado para que no sea tropiezo, ¿verdad? Ni Jesús como piedra, como roca en que se ha fundado la iglesia, ni en la palabra siendo que desobedientes. Y en el caso acá de Efesios 2:20, siempre edificados sobre la roca y edificados sobre la palabra dada por Jesucristo. La palabra en el Evangelio, pues, es de suma importancia y de gran valor porque es para nosotros fundamento. Vamos a probar esto. Vamos a Mateo y vamos a probar esto que acabo de decir. Mateo 7, 24 y 25, que usted ya lo ha conocido y estamos dándole otras aplicaciones. Y dice la Escritura como sigue: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Sí, esta es la comprobación de lo que venimos hablando y de esta palabra dada por Jesucristo, de este mensaje, de este discurso, de esta doctrina, de este pensamiento expresado, de esta declaración, es que después Pedro apóstol y Pablo apóstol escriben en primera de Pedro 2, 7 y 8 y Efesios 2, 20. Sí,
Esa es la palabra dicha por el Señor. Ahora veamos aquí, el que oye estas palabras, yo hablé, ¿verdad?, de que si nosotros tenemos el oír su palabra, nos da vida eterna y nos libra de condenación. Pero dice, el que oye estas palabras y que las hace. Vimos que no debemos tropezar en la palabra sino obedecerla. Y esto significa hacerla. Y dice, le compararé a hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Así es que la palabra misma nos va a llevar a la roca. El fundamento de la iglesia está dado en la roca, esto es en Cristo Jesús, pero es la palabra la que nos conduce, la que nos lleva y la que al oírla nos da vida eterna y nos libra de la condenación. Vamos ahora a seguir comentando y estamos hablando del tema la palabra en el Evangelio y estamos mirando qué grande es esto. Inclusive quiero decirles que fue un estudio profundo y que no es posible comentar todo lo que hay de la palabra en los evangelios y en las epístolas y hechos del Espíritu Santo y en Apocalipsis. Hechos 7, 29 al 31. Y dice así, al oír esta palabra, dice Moisés, sí, gracias Señor. Muy bien, dice Hechos, que estoy leyendo, perdón, perdí, 29 al 31. O sea, al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Es decir, aquí se nos está testificando que Moisés estaba oyendo la palabra de Dios, ¿sí? Pues de esta manera él estaba parado y firme en la palabra de Dios. Esto está escrito en Hechos y por eso lo cito. Y la palabra del Señor cambió la vida de Moisés, cambió el corazón y la mente de Moisés, de tal manera que el Señor es glorificado. Bien, entonces vamos nosotros a seguir hablando de la palabra del Señor más continuamente. Muy bien, ahora vámonos hasta a comentar. Segunda de Timoteo 4, 2 al 4. Vamos hasta allá, segunda de Timoteo 4, 2 al 4. Y seguimos viajando en las Escrituras para que usted esté muy atento. Dice ahí, segunda de Timoteo 4, 2 al 4. Y dice así, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Entonces, aquí nosotros estamos viendo algo muy importante, sí, y de esta manera la predicación de la palabra revelada por Jesucristo en sus evangelios es la misma. Tiene los mismos propósitos, rompe con la comezón de oír y la mentira. ¿Qué propósitos tiene la palabra que el Señor predicó en el Evangelio? Sí, es predicarla, sí, y que se va a predicar a tiempo y afuera de tiempo, va a redarguir, va a reprender, va a exhortar con toda paciencia y doctrina, sí, y también va a romper con la comezón, ¿verdad?, que puede venir por estar escuchando otras clases de doctrina y otras explicaciones, como a veces se desvían en algunos temas o se vuelven obsesivos algunos temas que se quedan en el corazón, especialmente los asuntos de los cumplimientos proféticos en cuanto al tiempo del hombre, y eso ha distraído muchísimo a la iglesia de lo que la palabra del Evangelio está trayendo para que nosotros aseguremos la vida eterna y oigamos la palabra de Dios, seamos edificados y que también seamos librados de la condenación. Entonces, de esta manera, pues nosotros podemos mirar
cómo Dios está haciendo una obra maravillosa en nuestros corazones. ¿Sí? Vamos a mirar ahora otro pasaje. Bendito sea el nombre del Señor, y de esta manera vamos a glorificar al Señor Jesucristo. Vamos a ver, gracias. Ahora, vamos allá a Hechos capítulo 4, 29 al 31. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano, para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Sí? Aquí nosotros estamos mirando que los discípulos de la iglesia de Cristo, recién levantada y edificada por Cristo, predicaron la palabra de Dios con denuedo, la misma que Jesús predicó en el Evangelio. El Señor predicaba con denuedo, es decir, con firmeza, de tal manera que no se trata de que en un momento dado de que seamos criticados cuando predicamos con denuedo. Para mí el denuedo habla, como hace rato vimos, que instes a tiempo y fuera de tiempo, que exhortes, que amonestes, que redargullas, que corrijas, de tal manera que eso es lo que estamos tratando de hacer. No podemos aceptar que en un momento dado se considere que no estamos hablando la palabra de Dios. En este caso, los apóstoles, que eran pescadores, hablaron de la palabra de Dios porque estaban llenos de la palabra de Dios. Hoy, cuando estamos llenos de la palabra de Dios predicada a través de Jesucristo en el Evangelio, entonces estamos haciendo con denuedo. Y otra cosa muy importante, bendito sea el nombre del Señor, que nosotros vemos que al predicar la palabra de Dios vamos a dar lugar al poder de Dios, y vamos a dar lugar a que el Señor testifique y confirme a través, como aquí dice en el 30, extendiendo su mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús, porque la palabra de Dios, más adelante veremos, y ya lo hemos dicho varias veces, es productora de fe. Y cuando vemos aquí que también una oración de poder, una oración de fe, sí, aquel lugar tembló. Y algo más que es traído, no solo el poder de Dios, como ya vimos cuando hablamos de la salvación, para que se confirme la salvación, sino la persona del Espíritu Santo, y venimos a ser llenos del Espíritu Santo. Y sabe que el Espíritu Santo nos hace hablar con denuedo la palabra de Dios. Esto no significa necedad, esto no significa una radicalidad enferma, sino que el denuedo está hablando de que nosotros tratamos de ser fieles y celosos de lo que está escrito en la palabra del Señor, y que de esta manera podamos hablar esta palabra de verdad, tal como fue predicada en el Evangelio por nuestro Señor Jesucristo. Y esto es lo que estaban haciendo los discípulos de Jesucristo, de la recién levantada y edificada la iglesia que recién había sido levantada, edificada por el Señor, predicando la palabra de Dios con denuedo y de la misma calidad y de la misma intensidad con que Jesús lo predicó. Bien, vamos a dejar ahí, y ya hemos explicado, ¿verdad?, todo lo que se ha hablado, y que de esta manera quedó el propósito explicado. Vamos ahora a cambiar términos y su significado. La palabra viene del griego logos, quiere decir algo dicho, incluye el pensamiento, y por implicación es un tema, es sujeto del discurso. Es también el razonamiento, en este caso la facultad mental o motivo, por extensión el cálculo. Y cuando se usa el artículo en el Evangelio de Juan, es decir, es la expresión divina, es decir, Cristo, es decir, la personificación de la palabra, que veremos aquí que se traduce como verbo. Y entonces, por eso ven ustedes que habla la palabra de Dios, y hay dos términos principales, logos y rema.
y la mayoría de ellos que se usa en el Evangelio y en las epístolas y en el Apocalipsis es logos, y es todo lo que significa esta palabra, y se traduce como palabra, como verbo, como asunto, como doctrina, como evangelio, como mensaje, ¿sí? Ahora vamos a hacer una prueba a usted, o sea, una comprobación de este término usado en algunos pasajes que le daré, que son como una muestra muy clara del uso de este término. Y vamos allá a Juan capítulo 2, versículo 22. Me acompaña, por favor, en este momento, Juan 2, 22. Y dice la escritura de esta manera: por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto. Acuérdense que nosotros dijimos, sí, es algo dicho, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Algo dicho, es el logos, algo dicho. Muy bien, creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Queda confirmado. Vamos a Hechos capítulo 2, 40 y 41. Me acompaña usted, por favor. Hechos 2, 40 y 41. Y dice la escritura de esta manera: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. ¿Sí? Y así que los que recibieron la palabra, el logos, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Acuérdese que este es el gran mensaje levantado por Pedro en aquel día en que el Espíritu Santo cayó y la iglesia fue levantada, como Cristo había dicho, le iba a edificar en el tiempo de los apóstoles, en aquel momento de la fiesta del Pentecostés. Y vean qué es lo que aquí aconteció. Y fue algo tremendo. La palabra del Evangelio enseñado por Jesús operó en la conversión de los primeros 3,000 que formaron la primera iglesia. Acuérdense que Juan 5:24 nos habla de esa aseveración: el oír su palabra me da vida eterna y me libra de condenación. Ellos fueron salvos. Sí, ellos recibieron la palabra y cumplieron la palabra bautizándose en agua, y se añadieron en aquel día como 3,000. La primera iglesia fue formada en forma sobrenatural a causa de la palabra en el Evangelio dada por el Señor Jesucristo, ahora transmitida a sus apóstoles y en este caso predicada a través de Pedro apóstol, trayendo este gran resultado. Ahora vamos a ir y hablar algo muy importante que les quiero resaltar. Yo les dije que el logos significa, cuando se usa el artículo en el Evangelio de Juan, la expresión divina, es decir, Cristo, el verbo encarnado, la palabra encarnada, podríamos decir. Y les voy a decir algo muy, muy especial, ¿sí? Que hoy quiero compartir con ustedes. No hay otro apóstol, no hay otro discípulo de Cristo que haya recibido la revelación de Cristo como la expresión de la palabra. No hay otro como la expresión divina, como la palabra encarnada, como el verbo encarnado. Solo Juan. Y en el Evangelio de Juan se cita en 1, 2, en la primera epístola de Juan 2 veces y en el Apocalipsis 1 vez. 5 veces. Solo al apóstol Juan le fue revelado el logos como el verbo, como la palabra encarnada, como esa expresión de la palabra, de la expresión divina de la palabra, como el Cristo, como Jesús, el Cristo, o como Jesucristo. Entonces solo a Él. Y esto es maravilloso, porque acuérdense que también ha habido algunas exclusivas. Cuando en el Apocalipsis encontramos la palabra aleluya, que viene del Antiguo Testamento, también fue dada nada más
a nuestro hermano Juan apóstol en el Apocalipsis y al hermano David en los Salmos. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo por estos detallitos. Vamos a ver acerca del verbo. Vamos a ver de que cuando se usa el artículo en el Evangelio se habla de la expresión divina, y con esto está hablando de que la palabra encarnada es Dios, es el mismo Dios. Vámonos hasta Juan, vamos al Evangelio de Juan, me acompaña usted por favor, capítulo 1, muy conocido y lo hemos usado para otras enseñanzas, y versículo 1, dice: en el principio era Dios, y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio era el verbo, en el principio era el logos, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El logos, en el principio era el logos era con Dios, y el logos era Dios, ¿sí? Entonces, de esta manera estamos hablando de una forma muy intensa de esta expresión divina de la palabra dada a través de la encarnación de Jesucristo como el Dios vivo y verdadero. Ahí el término verbo es en griego logos. Muy bien, vamos a Juan 1:14. Y aquel verbo, dice ahí, aquel logos, la palabra, fue hecho carne. Por eso hablamos que es la palabra encarnada. Por eso hablamos que la palabra fue hecha carne. Por eso hablamos aquí que la expresión divina de Cristo está dada a través del verbo, de la palabra, de logos. Bien, vámonos ahora. Y estamos hablando con la escritura en la mano. Primera carta de Juan, nos acompaña usted hasta allá, vamos hasta allá, hasta Juan, capítulo 1, versículo 1. Y así empieza, porque para Juan fue algo muy importante, como venimos diciendo, y darle un alto valor a la palabra, pero ahora no solo a la palabra dicha, sino a la palabra encarnada, al verbo que se hizo carne. Primera de Juan 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, y dice ahí, tocante al verbo de vida, al logos de vida, a la palabra de vida. Sí, gracias al Señor. Vamos ahora a primera de Juan 5:7, porque tenemos mucho material. Quisiéramos explicar más. Y dice ahí, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, y él le pone el verbo, es decir, el verbo encarnado, la palabra encarnada, la expresión divina del Cristo, Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo del hombre. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Es el cuarto versículo que habla del verbo. Y vamos al último. Solo son 5 versículos que hay en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, en estas 2 cartas y en Apocalipsis. Y ahora vamos hasta Apocalipsis 19:13. Y dice: y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios, el Logos de Dios. Sí, el Verbo hecho carne, el Verbo que es Dios, el Verbo de Dios, y el Verbo es Dios. Gracias, Señor, por esta revelación que solo al apóstol Juan le entregaste como el verbo encarnado, como la palabra encarnada, como la expresión divina de la palabra. Vamos a dejar ahí y ahora nos vamos hasta Hebreos. Me acompaña, capítulo 4, ¿sí? Hebreos, capítulo 4, versículo 2, ¿sí? Y vamos hasta allá y dice: porque también a nosotros se nos fue anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, otra vez aquí, es logos, sí, por no ir acompañada de fe
en los que la oyeron. Ahora vamos a Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios, también aquí es logos, no es rema, como han dicho muchos, es logos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta el partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Sí? Gracias, Señor, por esta preciosa palabra. El logos, la palabra dicha, tiene que ver con entrar al reposo de las obras, creyendo la palabra de Dios y obedeciéndola. La obra de la palabra es en todo nuestro ser. Bien, sí, porque fíjese, hay algunas cosas que dice aquí, pero está diciendo algo muy importante, ¿sí? Y está hablando en el versículo 1 de Hebreos 4:1. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. Y luego dice el 9, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Y el 10, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Entonces aquí estamos viendo algo muy importante, un resultado, un beneficio muy grande, una bendición muy grande que trae la palabra, que trae el logos, que trae lo que ha dicho el Señor, su pensamiento, sus discursos, su razonamiento, sus motivos, lo que ha dicho el Señor en sus asuntos, su doctrina, su evangelio, su mensaje. Todo lo que ha dicho el Señor tiene en este momento una aplicación. Guardemos el contexto, porque a veces, aunque es válido, hemos usado esta palabra para otras aplicaciones y lo podemos hacer, pero el contexto de esto, dado en todo el capítulo 4 del 1 al 12, tiene que ver con entrar al reposo. Ahora, ¿qué estamos nosotros aprendiendo en esta hora? Que logos, la palabra de Dios dicha, tiene que ver con entrar al reposo de las obras, creyendo la palabra de Dios y obedeciéndola. La obra de la palabra es en todo nuestro ser. Y mire qué cosa, la obra de la palabra, el resultado de la palabra nos tiene que llevar a que nosotros entremos al reposo como Dios reposó de sus obras. ¿Cuántas cosas se facilitarían si usted y yo le diéramos la debida importancia y el valor a la palabra, a lo dicho, a lo hablado por el Señor, al mensaje, a la expresión, al discurso que el Señor nos ha comunicado? Y una de las cosas es reposo. Hoy algo de lo que necesitamos es entrar en reposo de nuestras obras como el Señor entró de sus obras. Esto no quiere decir que no haya ciertas ocupaciones, no haya cierto trabajo, sino que todo esto va a ser hecho en un descanso, en un reposo y en donde las cosas se van a facilitar. Y hoy parece ser que por falta de la palabra de Dios se están complicando, no se están facilitando, se están dificultando. Hay mucha oposición, hay mucha adversidad. Hoy más que nunca necesitamos darle la debida importancia a la palabra predicada por Jesucristo en el Evangelio y darle el valor correcto para que nosotros entremos al reposo. Voy a dejar ahí, porque con esto dejo bastante explicado el primer término que se usa para hablar de palabra en el Nuevo Testamento, logos. Vamos al segundo término, es rema. Y quiere decir declaración. Quiere decir que esta declaración es individual o colectiva o específica, por implicación palabra y otras cosas más que nos habla, pero nunca significa revelación o palabra revelada. Ese término en griego es apocalipsis, porque muchos dicen que rema es la palabra revelada. No, no es la palabra revelada, es una palabra que es la palabra de Jesucristo comunicada, pero no es la palabra revelada. La palabra revelada tendría que ser apocalipsis, no rema. Y usan, como les digo, a veces equivocadamente, Hebreos 4:12, cuando no es así.
porque no es en Hebreos 4:12, como dijimos, se usa el término logos y no el término rema. Y no andemos pues diciendo que el rema es revelación. En un sentido, toda la palabra de Dios, ya más adelante lo veremos, pues es revelada por el Espíritu Santo, inspirada por el Espíritu Santo, ya lo veremos, pero no es que digamos, tengo el rema de Dios y tengo la revelación de Dios. En sí, la palabra de Dios nos ha sido revelada y ese misterio de la palabra lo hemos nosotros entendido. Queda velado para nosotros, pero para nosotros queda abierto. Pero en cuanto a términos, nunca significa rema, revelación o palabra revelada. Ese término es Apocalipsis. ¿Y qué nos revela el Apocalipsis? Es al Señor Jesucristo. Claro, Él es la palabra encarnada, Él es el verbo de Dios. Vamos ahora a comprobar esto de la palabra comunicada, la palabra hablada. Vamos, ahí sí se usa rema, Mateo 4:4. Voy a dar algunos versículos porque no puedo dar tampoco todos. Y esto es en la tentación que Jesús tuvo cuando fue impulsado por el Espíritu al desierto y era tentado por el diablo. Mateo 4:4. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda rema que sale de la boca de Dios. Toda palabra comunicada, toda palabra dicha, toda declaración que el Señor tenga. El rema es una declaración de Dios y sea bendito el nombre del Señor. Vamos a seguir viendo esto. Mateo 26:75 y vamos a usar otra vez ese término. Dice así, Mateo 26:75. Vamos hasta allá. Y dice así, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. De las palabras del rema de Jesús, una declaración, un asunto, un tema anticipado y cumplido con un cumplimiento casi inmediato. Vamos ahora a Marcos 9:31 y 32. De esta manera estamos hablando ahorita del término rema. Y dice ahí, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían este rema, esta palabra, y tenían miedo de preguntarle. Una declaración, un asunto, un tema anticipado. ¿Cuál era el tema anticipado? Que el Hijo del Hombre iba a ser entregado en manos de hombres y le matarían, pero después de muerto resucitaría al tercer día. Entonces, esto es lo que él estaba declarando. ¿Y quedó cumplido? Claro que quedó cumplido. Sí, bendito sea el nombre del Señor. Sí, y vamos ahora y vamos a ver, ya estamos aquí en Marcos, es tiempo de entender y experimentar las declaraciones, los temas dados por la palabra. No hay excusa. Sí, dice que no entendían el rema, pero ahora es tiempo de que entendamos y experimentemos las declaraciones dadas por la palabra del Evangelio, dadas por Jesucristo y extendidas por sus siervos a través de Hechos de los Apóstoles, de las epístolas y del Apocalipsis. Sí, ahora vámonos a Lucas 1:38. Ya vamos hasta allá. Y dice la escritura así. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu rema, a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Aquí vemos que ante la declaración hecha por el Señor, ante un asunto, ante este tema anticipado, pero con una anticipación breve y que iba a quedar cumplido, que hubo en la vida de María: docilidad, sumisión y obediencia, sin requisito y sin condición a la palabra, al rema de Cristo.
nosotros también tenemos que tener esa docilidad como la que tuvo cuando el Señor nos hace una declaración y cuando la vemos escrita aquí en los evangelios o en las epístolas o en hechos del Espíritu Santo o de los apóstoles o en el Apocalipsis. Vamos a Lucas 4:4 y dice ahí, Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. También es rema, la palabra declarada y comunicada por Dios, sí, es alimento, porque aquí nosotros vemos que le estaba diciendo que necesitaba, ya tenía hambre, y que le dijera a las piedras que se volvieran pan. Pero no solo de pan vivirá, sino de toda palabra de Dios. La palabra de Dios declarada y comunicada es alimento. Y qué buen alimento. Vamos ahora a Juan capítulo 6, versículo 63, que usamos la otra vez de una manera diferente. Vamos a esta aplicación. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras, rema, que yo os he hablado son espíritu y son vida. La palabra hablada por Jesús en el Evangelio es espíritu y vida. Vea nada más cuánta bendición nos trae escuchar la palabra del Señor. En este caso, en el término que se usa en griego, rema, que es esa palabra declarada, esa palabra comunicada, es ese asunto, es ese tema anticipado, cumplido, y el Señor dice que es espíritu y es vida. Así es que, amado hermano, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Así también Dios va a saciar nuestra hambre espiritual, nuestra hambre moral y nuestra hambre de su presencia y de su palabra. Vamos ahora a Juan 6, 68. Respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Aquí también se usa el término rema, acudir al único que tiene palabras de vida eterna. Jesús tiene la exclusiva de estas declaraciones. No hay alguien que pueda emitir esa palabra, esa declaración, para que de esta manera alcancemos la vida eterna. Y Pedro aquí lo reconoce, de tal manera que él está diciendo, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Juan 8:47. Vamos hasta allá y dice la Escritura, el que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no las oís vosotros porque no sois de Dios. Aquí estamos viendo, asegura la palabra, este rema, que es de Dios, y asegúrate de ser de Dios para tener derecho a oír las palabras de Dios. Tenemos que ser de Dios. Entonces quiere decir que tenemos esa disposición y estamos en esa búsqueda y queremos establecer una conexión, una relación, una comunión y una comunicación con Dios. Asegura ser de Dios para tener derecho a oír las palabras de Dios. Rompe con la sordera espiritual. Es necesario que le pidamos al Señor que nuestros oídos oigan, para que no se cumpla esa palabra de Isaías, tienen oídos y no oyen, sino que tengamos oídos para oír y oír atentamente. Rompamos con la sordera espiritual. Sí, bueno, vamos a dejar ahí de los términos y ahora vamos a cambiar un poquito. Vamos a hablar de los nombres dados a la palabra en el Evangelio y en las epístolas. Vamos hasta Juan, regresamos 5:39. Y dice así, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces aquí vemos que se está hablando de que las Escrituras es un sinónimo de la palabra y es un nombre dado a la palabra, y así nos narran las Escrituras, porque dijimos que las palabras, el logos del Señor produce vida eterna y nos libra de condenación, pero aquí dice que las Escrituras nos parece que en ellas tenemos vida eterna y ellas son las que dan testimonio de Jesucristo. Bien, vamos a seguir adelante y ahora estamos hablando de los nombres dados o de los sinónimos dados a la palabra para que veamos
que en dado caso se está refiriendo a eso. ¿A qué? A la palabra. Vamos hasta Romanos capítulo 1, versículo 2, porque de esta manera podemos llamarle así a la palabra de Dios. El que había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Santas escrituras es otro de los nombres, es otra manera de llamar a la palabra en el Evangelio, santas escrituras. Vamos a Hebreos 4:12, que ya lo vimos, pero ahora nomás leemos esa partecita que nos tiene ocupada, y dice ahí, porque la palabra de Dios, ¿cómo se llama? La palabra del Evangelio, palabra de Dios, ya lo vimos, pero lo estamos confirmando. Vámonos ahora hasta Santiago capítulo 1, que usted lo conoce, versículos 21 al 23. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en su espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Bueno, ya creo que me pasé, pero bien, está hablando aquí y está usando palabra, hacedores de la palabra, no tan solo oidores. Y es que la palabra tiene que traer un resultado, y para eso no queda nada más oírla, y hay que oírla atentamente, sino hacerla. Bendito sea el nombre del Señor, que hoy sea eso cumplido en nosotros. Vamos hasta ahora, hasta Filipenses capítulo 2, versículo 16, y dice la Escritura así: asidos de la palabra de vida. Aquí se le llama palabra de vida, dice que estemos asidos, tomados. Agárrese bien de la palabra de vida, tómese de la palabra de vida, ¿sí? No se suelte de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Bendito sea el nombre de Jesús, palabra de vida. Y vamos hasta ahora a Apocalipsis, para que veamos en el cierre del Nuevo Testamento, en el cierre de Apocalipsis 22:19. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, palabras del libro, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Palabras del libro en esa profecía del Apocalipsis. Gracias. Bien, vamos a dejar ahí para que usted, cuando lea esos términos, no se confunda. Se está refiriendo a la palabra que Jesús emitió y que comunicó, y que luego sus apóstoles comunicaron a todos los demás, como a nosotros. Ahora vamos a hablar un poco más acerca o sobre la palabra, ¿sí? Vamos hasta Marcos capítulo 7, versículo 13, y dice: invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejante a estas, ¿sí? Oh, qué triste que las tradiciones de hombres, hoy lo vemos con esta semana que va a acontecer. Mire nada más, la gente dice que se santifica porque deja de comer carne roja. La gente dice que se santifica porque se marca con una cruz la frente con ceniza. La gente dice que se santifica porque está en ciertas tradiciones y celebraciones que, según esto, le van a santificar y le van a hacer estar bien con Dios. Eso no es lo que dice la Escritura. La palabra de vida dice otra cosa. La palabra de vida nos está hablando de otras cosas muy diferentes, de recibir, de creer, de alcanzar la vida eterna, de vivir en obediencia a esa palabra, santificándonos, de vivir obedeciendo esa palabra para entrar en reposo. ¿Qué diferencia? No. Ninguna tradición de hombres, ninguna fiesta, ni aunque sea una fiesta religiosa, me va a santificar y me va a hacer estar bien delante del Señor. Lo que me va a hacer estar bien es obedecer la palabra de vida y estar enmarcado dentro de esa palabra que el Señor Jesucristo dejó. Y el mismo Señor Jesucristo, porque esta es palabra de Jesucristo, habla
de que las tradiciones invalidan la palabra de Dios. Y hoy hay muchas tradiciones que se están dando. Las iglesias se visten de morado y las iglesias demudan su rostro, pero amado hermano, eso no es lo que dice la palabra del Señor. Indudablemente que la palabra del Señor nos habla que la muerte de Cristo nos hizo perfectos a los santificados, y por su sangre hemos sido limpiados de todo pecado. Bendito sea el nombre del Señor, y hemos alcanzado la salvación de nuestras almas y la vida eterna, y estamos esperando la salvación y la redención y adopción de nuestro cuerpo cuando Cristo regrese, ya sin relación al pecado, para salvar a los que en Él esperan. Eso lo predicamos en el mensaje de salvación para que usted lo entendiera. Necesitamos romper con las tradiciones de hombre de tal manera que no invalidemos nunca la palabra de Dios. Ya basta. Rompamos con esa tradición que ha hecho tanto daño y que piensa la gente que de esta manera están agradando a Dios y que están delante de Dios, cuando no es así. Vamos ahora a Colosenses 1, 25 al 28. Me acompaña, por favor. Vamos hasta allá, hasta Colosenses, y gracias a Dios, Colosenses 1, 25 al 28. Y dice así: de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio en los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces, aquí estamos hablando que hay que anunciar cumplidamente la palabra de Dios. Hay que anunciar cumplidamente la palabra de Dios, no la mía, no mi opinión, no mi sabiduría, no mi prudencia. Hay que anunciar cumplidamente la palabra de Dios. La palabra no es mía, es de Dios. Cristo nos dio el ejemplo, Él dijo: yo no hablo de mí, la doctrina no es mía, es del que me envió, es de Dios, la palabra es de Dios. Es lo que tenemos que anunciar cumplidamente, la palabra de Dios, sí, además que declara que Cristo Jesús es la esperanza de gloria. Nosotros tenemos que declarar que Jesús es la esperanza de gloria, es decir, nosotros estamos en esperanza porque hemos creído, sí, pero estamos esperando el complemento de nuestra salvación. Ya lo estudiamos ello, y nosotros estamos esperando, y nuestra bienaventurada esperanza está dada en que esperamos a Cristo Jesús, que va a venir por su iglesia, a los muertos en Cristo resucitándolos primero, y después a nosotros los que quedamos transformados y arrebatados. Bien, vamos ahora hasta Lucas capítulo 5, versículo 1. Me acompaña, por favor. Lucas capítulo 5, versículo 1. Y dice la escritura así: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Demos la debida importancia y el valor correcto al mensaje dado por Jesús. En ese momento había un gentío que le estaba dando esa importancia y ese valor, y querían escuchar la palabra de Dios, pero eso lamentablemente a veces se ha minimizado. Pero no es que vayamos a escuchar al hombre, es que nosotros debemos de congregarnos y reunirnos en algún lugar para dar la debida importancia, no al hombre, ni al predicador, ni al que predica, por afamado que sea, sino que a la palabra de Dios, y deberá predicarla cumplidamente, como está escrito allá en Colosenses 1, 25. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, Señor. Queremos dar la importancia debida al mensaje. Sí, vamos ahora a Juan 17, 17, muy conocidos de ustedes y de este servidor, y aún aprendido. Y dice ahí: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Su palabra es verdad, no engaña ni miente. Cuando anunciamos cumplidamente la palabra de Dios,
es verdad, no engaña, no miente. Hoy necesitamos hablar la palabra. A veces tenemos la palabra de Dios y a veces vemos que Jesucristo hablaba con denuedo, hablaba radicalmente, hablaba con celo, hablaba exhortando y amonestando. Y hoy no queremos engañar a la gente para que esté contenta, para que no se vaya de la congregación, para que no se vaya sus diezmos. Oh, eso está muy mal. La palabra de Dios es verdad. No engañes, no mientas. Habla la palabra de Dios cumplidamente. Eso lo veremos, lo confirmaremos de otra manera más adelante. Vamos ahora a Efesios capítulo 5, versículo 26, y vamos a leer que dice la escritura de la siguiente manera: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, del agua por la palabra. La palabra santifica, la palabra hace tres cosas: santifica, purifica, lava. La palabra santifica, purifica y lava. Gracias, Señor, por ello. Gracias, Señor, por el lavacro de tu palabra. Gracias, Señor, porque de una manera nos limpias por tu sangre de todo pecado, y también tu palabra nos santifica, nos aparta, nos separa, nos purifica, nos hace puro, nos lava para que estemos aptos ceremonialmente. Gracias por la palabra, gracias por este gran resultado que hay, gracias por este beneficio de la palabra. Te alabamos, te bendecimos. Vamos a Hechos 15:15 y vamos hasta allá, y dice la escritura de esta manera, ¿sí? Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé las ruinas y lo volveré a levantar, ¿sí? Para que el resto de los hombres busque a Dios, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, ¿sí? Dice el 15, y con esto no leí el 15:15, y con esto concuerdan las palabras de los profetas. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Discúlpeme, me salté hasta el 16, pero hay que leer el 15, ¿sí? Hechos 15:15. La palabra no se contradice, concuerda. La palabra no se contradice, concuerda. A veces hay pasajes difíciles de entender, a veces hay que expresaran ciertas diferencias, pero no es así. La palabra concuerda, ¿sí? Y eso concuerda con los profetas, es decir, la palabra concuerda. La palabra que es dada en el Evangelio, en las epístolas, en Hechos del Espíritu Santo y en Apocalipsis, concuerda con la palabra dada por los profetas en el Antiguo Testamento. Totalmente concuerda. La palabra de esta manera es única, y la palabra es la misma, no se contradice. Vamos a 2 de Pedro 1:19. Estamos aprendiendo acerca de la palabra y queremos continuar. 2 de Pedro, les dije 1:19, y dice ahí: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbre en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Bien, hay palabra profética en el Antiguo Testamento y hay palabra profética en el Nuevo Testamento. La palabra profética que hay en ambos es segura, es segura. ¿Por qué es segura? Porque ya se ha cumplido en gran parte, y en el futuro se cumplirá toda o el resto. Su cumplimiento, fíjese bien lo que voy diciendo, porque es la palabra profética más segura, la palabra dada por Jesucristo. Su cumplimiento prueba su inspiración divina, debido a que sus declaraciones y decretos fueron hechos con gran anticipación, por lo cual la palabra de Dios no pudo ser obra del razonamiento humano, ni obra de la casualidad, ni coincidencia. Se dan nombres, se dan lugares, se dan reinos, se dan intervenciones divinas en la naturaleza, y de hombres que no creían en ellas o se opusieron para evitar su cumplimiento. Sí, que en este momento sí voy a usar de algunas cosas para que las veamos cumplidas, algunas comprobaciones, y vámonos hasta Génesis 15, 13 al 14. ¿Qué es lo que estoy hablando? De que usted sepa que la palabra de Dios, la palabra profética dada, la palabra emitida por Jesucristo, la palabra del Evangelio,
es segura, es verdad, es certera. Y estoy comprobándolo porque se ha cumplido en gran parte y se cumplirá. Y hay una importancia muy grande, la gran anticipación en cuanto a tiempo, sí, y esto nos habla de que no pudo ser razonamiento de hombre porque ningún hombre pudo vivir tantos siglos para que esto se cumpliera, ni no fue obra de la casualidad y coincidencia como dicen algunos, y además, como digo, se dan hombres, se dan lugares, se dan reinos, se dan intervenciones divinas en la naturaleza, y también de hombres que creían en ellas o los que no creían y que se opusieron para evitar su cumplimiento. Vamos pues a comprobar esto. Ahora sí usaré del Antiguo Testamento. Génesis, vamos hasta allá, capítulo 15, versículo 13 y 14. Y dice así: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Dios le estaba hablando a Abraham y le dijo esta declaración cierta y verdadera: tu descendencia morará en tierra ajena. No le dijo que era Egipto, pero nosotros sabemos por la historia que era Egipto. Y será esclava ahí y será oprimida 400 años. Le dio la nación, le dio el lugar, le dio el periodo de tiempo, le dio todo muy claramente. También habla de que a esa nación la iba a juzgar el Señor, y vemos que vinieron aquellas 10 plagas tremendas y fue juzgada, y después de eso saldrá con gran riqueza. Así fue. En la noche en que ellos celebraban por primera vez y fue instituida la Pascua judía, amado hermano, sabemos que los egipcios les entregaron para que se fueran joyas y oro y plata y vestidos y cosas y telas, y salieron de ahí con gran riqueza. Bendito sea el nombre de Dios. Se cumplió esto, la servidumbre de Israel como un pueblo no formado, porque en este momento no había Israel. Es decir, no estaban las 12 tribus ni los 70 que descendieron a Egipto. No estaba Jacob o Israel. La servidumbre de Israel como un pueblo no formado ni llamado en Egipto, y su liberación fue cumplida aproximadamente 600 años después de revelada a Abraham. Abraham vivió 175 años, y en este momento estamos hablando de que Abraham ya estaba avanzado en edad, y que para que se cumpliera esto, vea la palabra de Dios, vea la palabra profética de Dios, vea la palabra emitida por Jesucristo, y es la más segura. Se ha cumplido. ¿Cómo no creen en la palabra? ¿Cómo se levantan enemigos en contra de las escrituras, de la palabra de Dios, como lo hemos nombrado, de las santas escrituras, de la palabra de vida, de la palabra que se escribió en el libro, la palabra profética en Apocalipsis, cuando todo esto se ha cumplido parcial o en algunos casos totalmente, y lo que falta se cumplirá para que toda la palabra de Dios se cumpla totalmente. No faltará nada. Bendito sea el nombre del Señor. 600 años antes, y tú no crees la palabra de Dios, es el colmo, y tú dudas aún como cristiano de algo que está escrito aquí. Dices, ¿será posible que esto se cumplirá? ¿Será posible que se cumpla todo Mateo 24? Que en aquel tiempo muchas cosas se cumplieron en forma inmediata, y otras medianeras, y otras seguirán cumpliendo. Hoy lo estamos viendo en las guerras y rumores de guerras y el levantamiento de nación contra nación. Lo estamos viendo, y se va a cumplir todo en la predicación del evangelio. Nunca
el hombre había podido entender las comunicaciones tan amplias como hay el día de hoy en todo el mundo, el internet, la televisión, todos los medios de comunicación tan intensos, y aunque hay muchas cosas incorrectas, también es predicada la palabra de vida, la palabra del evangelio eterno, la palabra dada por Jesucristo. Gracias, Señor, por ello. Seguimos viendo porque quiero probar algunas cosas más. Vamos hasta Josué 6:26. Estoy tomando, es imposible tomar todo. Si usted ha escuchado la escuela de crecimiento espiritual, va a encontrar, y algo voy a tomar de ella, en Isaías, mucha palabra profética muy anticipada. Qué seguridad tan grande tenemos, porque mucha de esa palabra profética se cumplió perfectamente y otra estará por cumplirse cuando se nos dieron las palabras proféticas para las naciones y los reinos, porque dije que habla de naciones y reinos. Fue algo tremendo cuando en el caso de Daniel se nos dieron palabras proféticas que se cumplirían en la persona de Nabucodonosor, se cumplieron, y como veremos en Jesucristo, que eso es lo que más me importa. Vamos ahora a Josué capítulo 6 versículo 26 y vamos a dar otro ejemplo, y dice así: en aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Vamos a ver qué pasaron 530 o 531 años después. Esto es un cálculo aproximado. Y vamos a ver esta palabra profética, esta levantada por Josué. Él no vivió más que 110 años. En este tiempo él ya tenía 80 años, le faltaban 30 años de vida. Y mire, amado hermano, es lo que sucedió 530 o 31 años después. Vamos al primer libro de los Reyes 16:34 en tiempos de Acab. Primer libro de los Reyes 16:34, y dice la escritura: en su tiempo y él de Betel reedificó a Jericó. A precio de la vida de Abirán, su primogénito, echó el cimiento, tal como dijo la palabra exacta, segura, y al precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Clarito, clarito, un cumplimiento pleno. Se cumplió la palabra de Dios, y si falta algo de la palabra del Evangelio y de Dios, se va a cumplir. De la palabra profética de Apocalipsis, se va a cumplir, aunque ahora haya cosas que no entendamos. Y él, en el tiempo del rey Acab, miró que era cumplida la palabra de Josué, y tuvo que dar el precio de vida de su primogénito Abiram y de su hijo menor Segub para edificar Jericó. ¡Wow! Sí, wow, qué tremendo. Vamos a Isaías 7:14 y vamos a ver que aunque esto no fue entendido en aquel tiempo, sí, pues estaba hablando a Acaz. Y en el 7:14 de Isaías, vamos a ver esta palabra profética de Isaías que ya se cumplió. ¿En quién? En Cristo Jesús. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a la luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. ¿Se cumplió que la Virgen concibió del Espíritu Santo? Sí. ¿Se cumplió que dio a luz un hijo? Sí, se llamó Jesús. ¿Y que le iba a llamar como? Emmanuel. ¿Y qué quiere decir Emmanuel? Dios con nosotros. Bendito sea el nombre de Dios. Isaías 9:6. Y dice: porque un niño nos es nacido. ¿Qué niño nació? Jesucristo. Hijo nos es dado. ¿Quién? El Hijo de Dios, Jesucristo. El principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, está en singular, admirable, consejero,
Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, porque Dios es uno, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Dios es uno. El nacimiento del Mesías, ¿sí? El darle nombre con que sería llamado 740 años aproximadamente antes de su cumplimiento. Vamos a ver el cumplimiento. ¿Y cómo no creen en la palabra de Dios? ¿Cómo es posible que usted no crea ni obedezca a la palabra de Dios, ni tenga temor, ni usted se humille ante el Señor por la palabra dicha, por los temas, por los discursos, por el mensaje, por las declaraciones dadas por el Señor? Mateo 1, 21 al 23, y dice: y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Esto le fue informado a María y a José. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. ¿Cuál profeta? Isaías, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Se cumplió. ¡Wow! Ese es el valor y la importancia de la palabra. No dudes, lo que tú leas, léela, escudriñala, óyela, reflexiónala, guárdala en tu corazón, ponla por obra. Ya es tiempo. Oh Señor, gracias por la palabra profética segura y gracias por tu palabra, porque siempre se cumple. Vamos a Isaías 44. Les dije que iba a tomar de este varón y estas clases ya han sido dadas y usted se las ha perdido. Qué triste su condición de que usted no dé el tiempo debido. Son 2 horas, es hora y media, predican muy largo, amonestan, exhortan, quieren saber mucho y no saben. No, nosotros no sabemos más que hay una sola cosa: que prediquemos la palabra de Dios con denuedo, con celo, con fidelidad, con fuerza, con vigor, que instemos a tiempo y fuera de tiempo, que amonestemos, que exhortemos, que redarguyamos, que corrijamos, no nosotros, sino la predicación de la palabra. Es la palabra lo importante, es la palabra la que tiene valor, y hoy eso es lo que estamos haciendo. Isaías 44, 28 y Isaías 45, 1 al 4. ¿Qué dice de Ciro? Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén serás edificada y al templo serás fundada. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro. Fíjese bien, dio un nombre, el cual, como en el caso de Jesucristo, el cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, y para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, y quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro, y haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo, Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Amén. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Esto fue dado 164 años antes de su cumplimiento. Regresemos al libro de Esdras, porque no está la Biblia ordenada cronológicamente, y entonces nosotros tenemos que regresar en cuanto al lugar. Esdras capítulo 1, versículos 1 y 2. Y lea. Aquello fue más o menos predicado en el 750, 740, no sé exactamente, y esto acontecía en el 536. 70 años después de que Jeremías dijo, también Jeremías habló, dijo 70 años. En el 596 se llevaron los últimos cautivos a Babilonia, y en el 536, vea lo que pasó. Esdras 1, 1 y 2. En el primer año de Ciro, rey de Persia. Ciro, ya
el Señor había revelado el nombre en su presencia. Oh, bendito seas Dios por la seguridad de tu palabra, por la certeza, porque es una palabra firme, segura, cierta y verdadera. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Habla de los 70 años, pero no habla la palabra de Jehová que se cumplía también por boca de Isaías. Despertó Jehová el espíritu Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Oh, año 536, 164 años después. Vamos ahora a Lucas 4:18 y vamos a ver un poco de Jesucristo para que usted vea la palabra profética más segura, especialmente resaltando el tiempo anticipado con que fueron dadas y que no puede ser de hombre porque es un tiempo muy, muy anticipado y no puede ser dada por hombre alguno, ni puede ser manipulada. Lucas 4:18 dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí. Bueno, voy a leer antes, dice. El 17, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Estoy leyendo hasta el 18, pero ahora vamos a Isaías 61, 1 y 2. Y usted se perdió esa clase. Y lo vuelvo a invitar, y lo vuelvo a amonestar, y lo vuelvo a exhortar. Isaías 61, 1 y 2. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los captivos y a los presos apertura de cárcel, y a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Esta parte del día de venganza no la repitió el Señor Jesucristo ahí en Lucas 4:18, porque era el tiempo aceptable, el tiempo agradable, tiempo de día de salvación y tiempo aceptable del Señor. Y claro que va a venir y se va a cumplir. Sí, esto de la venganza del Dios nuestro, claro que se va a cumplir. Gracias a Dios. La unción al Señor Jesús se dio 700 años antes aproximadamente. Vamos ahora a Lucas 18. Acompáñeme, Lucas 18, 31 al 34, y vamos a ver Lucas 18, 31 al 34, y dice así: tomando Jesús a los 12 les dijo, sí, gracias Señor, Lucas 18, dije 31 al 34, y dice aquí, sí. Tomando Jesús a los 12 les dijo, he aquí, subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido, y después que le hayan azotado le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que les decía, lo que se les decía, perdón. Muy bien, entonces aquí nos estamos viendo los sufrimientos de Cristo. Fueron dados en el Salmo 22 casi 1000 años antes, y en Isaías 53 como 700 años antes. Quiero concluir con dos palabras del Antiguo Testamento para que usted tenga seguridad que cuando usted lea las Escrituras y tome la palabra de Dios, sepa que le está hablando Dios cosas seguras y certeras, ciertas, verdaderas. Vamos a Josué 21:45 y me acompaña hasta allá. Josué 21:45, y dice así la experiencia de este hombre que debiera ser la experiencia de usted. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. Y Jeremías
que también lo hemos usado mucho, Jeremías 17, 15, en donde podemos clamar muchas veces para que la palabra se cumpla. Y dice así: he aquí, ellos me dicen, ¿dónde está la palabra de Jehová? Que se cumpla ahora. Bueno, esto es una oración, pero el cumplimiento de la palabra está en manos del Señor. En segunda de Pedro 1:20, regresamos hasta allá porque ahorita explicamos una parte, ¿verdad? Y de Pedro y de muchas cosas que aquí están escritas. Pero vamos a segunda de Pedro 1:20, a ver qué nos dice la palabra del Señor. Segunda de Pedro 1:20 y dice así. Dice segunda de Pedro, estoy leyendo primera, es segunda de Pedro 1:20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ninguna profecía de la Escritura y de la palabra de Dios es de interpretación privada. Es decir, no puede ser aislada porque la palabra de Dios debe concordar entre profetas, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, de las demás Escrituras, ni fuera del texto ni del contexto. A veces podemos usar versículos aislados y no estamos engañando, pero lo más precioso es cuando nosotros podemos entender el texto y el contexto. Y el texto pues, es en los mismos capítulos que hay, el tema que se viene dando, como en el caso de Hebreos 4, cuando se nos está hablando de la palabra, de la obediencia y de la fe con respecto al reposo y a entrar en el reposo. Y así, en otras palabras que concuerden, y a veces tenemos que, como vimos, comprobar en el contexto con otras escrituras que hay en el Antiguo Testamento, como vimos en el cumplimiento de los tiempos tan alargados y que no era posible que fuera el hombre quien hiciera esto, sino es la mano de Dios. Regresamos a segunda de Pedro 1:21 y dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. No estamos hablando del rema de Dios, estamos hablando de que toda la palabra, sea logos o sea rema, y aún el Apocalipsis, la profecía en las Escrituras y la palabra de Dios no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Claro, es la inspiración del Espíritu, es el Espíritu Santo el que enseña y revela mejor el mensaje de Dios. Juan 14:26 así lo dice: mas el Consolador, Él nos enseñará y nos recordará todas las cosas. Y algo que hemos venido diciendo por muchas veces, que nos dice allá en Primera de Corintios capítulo 2, versículo 9, antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y hasta el 11, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Es el Espíritu Santo el que ha escrito toda la palabra, el que mejor la conoce, el que mejor la enseña, es el Espíritu Santo el que nos la revela, el que nos muestra y que nos abre el entendimiento para comprenderla. ¿Sí? Muy bien. La palabra de Dios es usada y ejemplificada de muchas maneras. En Mateo 13, 18 al 23, vamos hasta allá, es usada como semilla. Entonces vamos hasta allá para que usted vea 13, 18 al 26, 18 al 23, me pasé, y dice así: oíd pues vosotros la palabra del sembrador, cuando alguno oye la palabra del reino. Qué bonito, le habló palabra del reino, no habíamos visto este nombre, no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Esto es lo que fue sembrado junto al camino, ¿sí? Entonces habla de la palabra del Señor y estamos hablando hasta el 23. Y el que fue sembrado en pedregales, ese es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y el que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño y de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno.
Oh, qué triste, la palabra como semilla. Pero ¿sabe qué, hermano? Aquí vemos 4 casos diferentes. ¿En qué caso estás tú? ¿Cómo estás oyendo la palabra del reino? Te lo dejo a ti para su análisis. Vamos a Efesios capítulo 6, versículo 17, que tanto hemos recomendado y luchado porque usted lo entienda que esta es una declaración literal espiritual y que usted debiera de estar usando la armadura continuamente. Pero en Efesios 6:17 dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu es la manera en que está hablándose de la palabra de Dios. Y es usada la palabra de Dios como la espada. En Juan 8, 31 y 32, vamos allá hasta Juan 8, 31 y 32 y vamos a ver lo que dice el Señor aquí, Juan 8, 31 y 32, y dice ahí, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, ¿en qué hay que permanecer? En la palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La palabra es usada y ejemplificada, sí, para dar libertad, usada para dar libertad, ese es el resultado. Juan 20, 31. Y vámonos hasta allá, y este es muy conocido, también lo hemos usado en sobremanera, y dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces estamos hablando para creer en Jesús como el Cristo y creyendo tener vida en su nombre. Ya vimos que la palabra es para darnos vida eterna y librarnos de la condenación. Romanos 10, 17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es fuente de fe, ya lo hemos dicho muchas veces. ¿Sí? En 2 de Timoteo 4:2 nos invita y nos enseña cómo predicar la palabra en fondo y forma. Vamos a volver a leer porque esto es muy importante que nosotros, que prediques la palabra, los siervos lo hagamos, que instes a tiempo y fuera de tiempo, que redarguya, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Es muy profundo y es lo que nos está diciendo el Espíritu, nos invita y nos enseña cómo predicar la palabra. Así la predicas, así la enseñas, ese es tu fondo, esa es tu forma. Hebreos 11:3, vamos allá y esto lo acabamos de usar y volveremos a usarlo, pero con otra aplicación. Y dice la Escritura, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces estamos hablando que desata el poder de Dios. Y vamos a ver lo último con respecto a la palabra. Hay mucho más, hermanos, pero no es posible enseñar todo. De hecho, ya me estoy llevando un poquito más largo el tiempo, pero es sumamente importante, aprovéchelo. 2 de Pedro 3, 5 al 7, y dice así, estos ignoran voluntariamente en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Aquí vemos que la palabra de Dios es creadora, pero la palabra de Dios es destructora. Tenga temor, crea la palabra de Dios. Llegamos a las conclusiones y vamos ahora a ver varias conclusiones. Hechos 17:11 y vamos a ver rápidamente estas conclusiones. Y dice así, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Hay que recibir la palabra con solicitud y hay que escudriñarla para ratificarla con denuedo y así predicarla. Hechos 8:25. Estamos aprendiendo muchas cosas acerca de la palabra. Y dice la palabra así. Y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Están hablando de los apóstoles, sí. Hablamos también del evangelista Felipe y después que Pedro fue por allá y tuvo un encuentro con un mago. Muy bien, usted léalo entonces el contexto. Y aquí nosotros estamos viendo algo muy importante
que encontramos en esta segunda conclusión: testificar y hablar la palabra de Dios anunciando el evangelio. Esto es lo que estaban haciendo los apóstoles. Hechos 11:1. Y le seguimos aquí adelante y dice la escritura: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. En esta hora, ser celosos y fieles, recibiendo exclusivamente la palabra de Dios, no aceptando fuentes de hombres, ni cosas de hombres, ni filosofías de hombres. Vamos a ser celosos y fieles. Aquí dice que tenemos que recibir exclusivamente la palabra de Dios. Hechos 13:48. Vamos ahora a leer, y dice la escritura así: los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Regocíjese glorificando la palabra del Señor, no glorificando al hombre, no glorificando a esta institución, no glorificando a personas ni a conferencistas. Glorifique al Señor y crea no en hombre, no en institución, no en fama, sino crea en la palabra, crea en ella. Hechos 13:49. Aquí dice la escritura: y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia, sea difundida en todo lugar. Hechos 18:11. Vamos a seguir hablando de este resumen. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. ¿En dónde? ¿En dónde se detuvo? Allí en Corinto, porque Pablo llegó a Corinto. Muy bien. Entonces estamos ahí en Hechos, enseñar la palabra de Dios y no doctrinas de hombres. Enseñar la palabra de Dios y no doctrinas de hombres ni tradiciones de hombres. Segunda de Timoteo 2:15. Gracias allá. Vámonos hasta allá a segunda de Timoteo 2:15. Y dice la palabra del Señor así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. No manipular, ni usar la palabra de verdad a nuestra conveniencia, ni para nuestros fines. Ya basta. Tito 2:5. Y a la vueltecita dice así: hacer prudentes, castas y cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Primera de Pedro 3:1. Para completar, antes de comentar esto, vamos hasta allá a Primera de Pedro 3:1, y dice así: asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. La palabra de Dios te conduce a tener buen testimonio. Tengamos buen testimonio. Aquí habla de las mujeres, de las esposas, pero yo quiero hablar de todos los discípulos, todos los santos, todos los que creen en el nombre de Jesucristo. Vamos a Primera de Pedro 2:2, y dice así: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Sí, para los recién nacidos es necesario una palabra pero que sea una palabra que venga como leche espiritual no adulterada. Pero para los que ya han avanzado y que tienen tiempo de ser discípulos de Jesucristo, veamos Hebreos 5, 12 al 14. Y dice la palabra del Señor así: porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Pero si no has nacido hace poco, hermano, ya cambia y estudia la palabra, escudriñala, óyela, búsquela, y no te estés quejando si los mensajes son largos. Aprende, aprovecha. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. No seas inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Sí, bendito sea el nombre del Señor. Para los maduros debe haber alimento sólido. Pero en los dos casos
hay algo muy importante que nosotros los predicadores debemos hacer. Segunda de Corintios 4:2. Antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, ni la leche espiritual para los niños, ni el alimento sólido. No lo adulteres, no adulteres la palabra de Dios. No te saltes la palabra de Dios, porque muchos la adulteran y se saltan cuando no les gusta un tema, como muchos que evitan el tema del Espíritu Santo y de los milagros y de las señales y los prodigios y los dan como algo histórico. Eso es mentira. No adulteren la palabra de Dios, predíquenla tal como está, predíquenla completa, prediquen el contexto, prediquen el texto de cada lugar, y cuando se habla de algunas cosas que no sean de tu agrado o tu opinión, cambia y recibe la palabra y recibe esa doctrina, porque es enseñanza de Cristo, porque es palabra de Dios, porque todas esas cosas son palabra de Dios, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder, y ignoran el poder de Dios, y es tiempo de volver al poder de Dios, como lo hemos dicho otras veces. No sigan adulterando la palabra de Dios, sino tengan temor por la manifestación de la verdad, que manifiesten la verdad, y de esa manera que quedemos recomendados a toda conciencia humana delante de Dios, porque ustedes que están adulterando la palabra de Dios y están ocultando la palabra de Dios y la están manipulando y saltándose palabra que tenían que haber enseñado, van a tener que dar cuentas delante de Dios. Muy bien, gracias a Dios. Terminamos. Ahora, un Apocalipsis fue un poco largo aún, las conclusiones, porque era mucho material, hermanos. Apocalipsis 22, 18 y 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en el libro. No añadas ni quites. Predica con denuedo, pero predica la palabra segura. Predica la palabra verdadera. No añadas ni quites. No lo hagas. No modifiques, no pongas doctrina de hombres, no pongas por delante lo que piensa tu denominación o tu iglesia, sino guárdate en la palabra, en el pensamiento, en el mensaje de Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos has dado de hablar acerca de la palabra en el Evangelio, y que fue, Señor, transmitida y comunicada hacia hechos del Espíritu Santo, hacia las epístolas y hacia el Apocalipsis. Gracias, Señor, porque también tomamos algo del Antiguo Testamento para confirmar algunas cosas, y no usamos de todo lo que hablas tú de la palabra en el Antiguo Testamento más que muy poco. Pero tú glorifícate y confirma todo esto, porque la palabra está ahí, y la palabra es viva y eficaz, y la palabra permanece, Señor, y la palabra estará ahí, porque todo pasará, mas tu palabra permanecerá para siempre. Gracias por esa palabra, y gracias porque juntamente con el Espíritu Santo es usada para que nosotros vengamos a ser instruidos, enseñados, corregidos, redarguidos, levantados, guiados, edificados. Cuántas cosas hace la palabra. Gracias. Complete la obra, la misma palabra en nosotros, y el Espíritu Santo, que es el que la escribió, que es el que la dictó a ángeles y a profetas y a siervos, que es el que nos llena de inspiración y revelación para entenderla. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora, conforme a la palabra, pues vamos a ministrar, y en la palabra está dado. Si hay enfermedad, si hay dolor, cúmplase la palabra de Dios. En el nombre de Jesucristo echaremos fuera demonios. Hablaremos de lenguas, tomaremos en mano serpiente, veremos cosa mortífera y no nos hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ponga su mano en la parte que le duela, ponga su mano en el achaque, ponga su mano en la enfermedad, en el dolor, ponga su mano
en el órgano o en el miembro dañado, ponga su mano en esa hora o en sus extremidades inferiores, en sus piernas o en su tórax o en sus extremidades superiores o en su cuello o en su cabeza. Ponga su mano, crea la palabra de Dios, crea la palabra de Dios. Dios va a honrar su palabra. Crea la palabra de Dios y desate su fe en la palabra de Dios y declare que en esta hora tanto enfermedades como obras del enemigo quedan en esta hora vencidos bajo la palabra de Dios, porque la palabra de Dios somete al enemigo, porque la palabra de Dios nos da autoridad para echar fuera demonios, porque la palabra de Dios nos da autoridad para declarar limpios, sanados y salvados. Nuestra fe en la palabra de Dios nos ha salvado y nos ha dado salvación de nuestra alma y vida eterna, y nos da la seguridad de algún día estar con el Señor para siempre, y nos da la certeza de la adopción y redención de nuestro cuerpo en el día postrero, y estamos parados en esa esperanza, porque la palabra de Dios nos sana. Oh Señor, así dice el Salmo 107:20, envió su palabra, sanarlos y sacólos de la ruina. Oh Señor, sánanos, Señor, como tu palabra así lo promete. Límpianos, Señor, de toda enfermedad, de toda dolencia, de todo achaque, de todo mal, Señor. Límpianos, que no venga sobre nosotros ninguna maldición de enfermedad. En el nombre de Jesucristo, límpianos, sánanos, sálvanos. Nuestra fe, la fe en Jesucristo nos ha salvado. Danos una fe abundante de cantidad. Danos una fe de calidad grande, extensa. Danos una fe, Señor, para que se cumpla tu palabra cuando tú has dicho, si puedes creer, al que cree todo le es posible, y nos has dicho, tened fe en Dios, y le podrías decir a este monte, quítate y échate a la mar, y lo que digas será hecho. Oh sí, orad pidiendo, creyendo que recibiréis y vendrá. Gracias, Señor, sánanos. Ahora echamos fuera demonios, y sabemos que el enemigo se ha levantado en estos días, y quebrantamos, Señor, porque escrito está en tu palabra, y honramos tu palabra y la creemos y la ponemos por obra, y el Dios de paz aplastará en breve bajo tus pies a Satanás. La gracia del Señor Jesucristo sea con vosotros. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor. Yo veía caer a Satanás del cielo como un rayo, veremos serpientes y escorpiones, toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. Tú nos has dado autoridad, porque por el Espíritu Santo nos echamos fuera demonios, y no podemos saquear la casa del hombre fuerte si antes no lo atamos, Señor, en el nombre de Jesucristo, porque si dos o tres estamos reunidos en tu nombre, tú nos das la autoridad para que todo lo que atemos en la tierra sea atado en los cielos, y todo lo que desatemos en la tierra sea desatado en los cielos. Cúmplase tu palabra y nosotros la creamos, Señor, y tengamos victoria sobre el reino de las tinieblas, porque tú, Señor, nos das la victoria, y tú nos dices que no participemos en las obras infructuosas de las tinieblas como hijos de luz, sino más bien las reprendamos, y que no demos lugar al diablo, ni con el enojo ni con nada más, sino que tú nos vas a dar la victoria. Gracias, Señor, por ello. Ahora, Señor, clamamos a ti para que tú, Señor, nos bendigas y nos prosperes. Tu palabra nos promete muchas cosas, y queremos que todas esas preciosísimas promesas queden cumplidas, y que como predicamos, Señor, tú hagas la excepción en nosotros, y tú hagas, Señor, en nosotros el cumplimiento de tu palabra, y traiga sobre nosotros la bendición. Tú vas a bendecirnos, Señor, vas a bendecir el trabajo de nuestras manos, pero vamos a ser nosotros honestos para entregar nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestras primicias, para que tú nos bendigas, porque así está escrito, ¿verdad? Que si nosotros, Señor, entendemos todo eso, Señor, y te honramos trayendo nuestros diezmos, nuestras primicias, tú vas a prosperar y vas a bendecir, Señor, en nuestros graneros, y vas a bendecir nuestros lagares, es decir, vas a bendecir el trabajo en nuestra mano, nuestra canasta y arteza de amasar, y todo lo que hagamos va a prosperar, como va a prosperar también nuestra alma. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, por todo lo que tú haces para que nosotros tengamos lo suficiente. Te alabamos, te bendecimos, y tenemos temor por lo que nos has acercado, y tenemos temor por lo que nos has alejado. Gracias, Señor, tenemos temor por lo que nos das, y tenemos temor por lo que no nos das. Gracias, Señor, por todo ello, porque tú eres ese Dios soberano. Encárgate de nosotros, Señor, y muestra tu poder a favor de los que son de perfecto corazón, trayendo sobre nosotros bendición, y no haya sobre nosotros ninguna maldición de pobreza, sino por el contrario, tú, Señor,
nos levantes y nos enriquezcas conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Ahora vamos a despedirnos. Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, Jehová tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrás tu nombre, Señor Jesucristo, sobre nosotros y nos bendecirás. Ahora, porque todo lo que somos, tenemos y hacemos es por tu gracia, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea toda esta semana, desde este domingo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, para la realización de todas nuestras actividades y funciones. Y agrádate, Señor, porque procuraremos hacer tu voluntad, oír tu palabra y hacerla para estar, Señor, fundamentados y cimentados en la roca eterna que es Cristo Jesús. Amén.